Presta mucha atención, que lo que te voy a explicar a continuación es un tema netamente legal amparado en la Constitución. Sin embargo, no tienes que ser abogado, juez o fiscal para que entiendas este análisis. Para que se configure un golpe de Estado, la teoría señala que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, como que el acto sea repentino, que se use la violencia, que se usen mecanismos de coerción, es decir, de presión, y por supuesto que el acto sea ilegal. Lo que pasó hace un par de días con el expresidente Martín Vizcarra, ¿configura o no configura un golpe de Estado desde el punto de vista legal? Específicamente vamos a analizar dos artículos de la Constitución y con ello te darás cuenta si esto fue o no fue un golpe de Estado. El primer artículo que vamos a analizar es el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, en el cual dice claramente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, es decir, los congresistas regionales o municipales, o por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, que es como disolvió el Congreso el expresidente Martín Vizcarra y por supuesto lo hizo de manera legal, siguiendo lo que está en la Constitución. Asimismo, por impedir la reunión de los congresistas o por impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. La pregunta es, ¿el señor Martín Vizcarra estuvo acusado por traición a la patria? No. ¿Impidió las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales? No. ¿Disolvió el Congreso de manera ilegal? No, lo hizo de manera legal, ciñéndose de lo que dice la Constitución. ¿Impidió la reunión de los congresistas del Jurado Nacional de Elecciones o de otros organismos del sistema electoral? No, no cometió ninguno de estos actos que están contemplados en la Constitución y es precisamente solamente por la comisión de alguno de estos actos por los cuales puede ser acusado un presidente. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí entramos al segundo artículo. El artículo 113 de la Constitución dice: la presidencia de la República vaca, es decir, un presidente puede ser vacado por las siguientes razones. Por la muerte del presidente de la República. ¿El presidente murió? No. 2. Por su permanente incapacidad moral, física o física declarada por el Congreso. En un instante vamos a hablar de este punto que es muy importante. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. ¿Renunció Martín Vizcarra? No. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. ¿Se fue el presidente de la República sin permiso o no regresó en el plazo que se le había dicho? No. 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones señaladas en el artículo 117 de la Constitución. Este punto es muy importante porque el presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo y asumió el congresista Merino como nuevo presidente de la República. Ahora, el inciso 5 del artículo 113 dice claramente que la destitución se da tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Quiere decir que el presidente solamente puede ser destituido si es que ha sido sancionado por cometer alguno de estos actos que se señalan aquí. ¿Vizcarra cometió alguno de estos actos? No. Sin embargo, el Congreso de la República aún así lo destituyó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hicieron los infames congresistas simplemente es un acto anticonstitucional, porque claramente la Constitución te dice que solamente puedes destituir al presidente si es que es sancionado por alguno de estos actos, lo que en el caso de Martín Vizcarra no se ha dado de esa manera. Ahora bien, algo muy importante a analizar es el inciso 2, es decir, que el presidente puede ser vacado por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Este punto es muy importante y presta mucha atención a esto. La incapacidad física
quiere decir que el presidente de la República se encuentra incapacitado físicamente, es decir, en sus funciones motoras, para ejercer el cargo de presidente. Si es que está en estado de coma o en estado vegetativo o sufre algún accidente que le impide ejercer físicamente sus funciones, entonces en ese caso sí puede ser vacado. Ahora, la incapacidad moral se refiere a la incapacidad intelectual del presidente para ejercer el cargo de presidente de la República. Es decir, si el presidente es un loco, un orate, tiene una enfermedad mental como esquizofrenia o tiene algún retardo mental, una incapacidad intelectual que le impida ejercer el cargo como presidente. A eso se refiere con incapacidad moral. No tiene nada que ver, ojo aquí, no tiene nada que ver la incapacidad moral con la ética o las buenas costumbres, que es como aparentemente el Congreso de la República ha interpretado esta norma y la ha aplicado basándose en esa interpretación errónea. Repito, porque esto es importante, la incapacidad moral se refiere a la incapacidad intelectual. Dicho todo esto, está claro que lo que cometió el Congreso de la República es un acto a todas luces inconstitucional. Y como decía, ciudadano peruano, ciudadana peruana, no es necesario que seas abogado, juez o fiscal para que entiendas lo que acaba de suceder. Ahora bien, ¿esto es o no es un golpe de Estado? ¿Configura o no configura como golpe de Estado? Como decía en el principio de este video, para que exista un golpe de Estado se tienen que presentar un acto repentino, tiene que ser violento, tiene que haber coerción, es decir, presión, y tiene que ser obviamente ilegal. Sin embargo, para que se dé un golpe de Estado, no necesariamente la acción tiene que estar revestido de violencia, es decir, no necesariamente tiene que usarse la violencia. Basta que el acto de vacar a un presidente o destituir a un presidente y poner a otro en su lugar sea ilegal. Si es ilegal, entonces sí estaríamos dentro del marco de un golpe de Estado. Asimismo, aparte de la ilegalidad, también tiene que estar presente las acciones de coerción, es decir, de presión. Entonces, en todo el lapso de tiempo antes de que vacaran a Martín Vizcarra, ¿se le estuvo presionando o no se le estuvo presionando? Por supuesto que sí. Lógicamente, hubo ilegalidad y hubo también actos de coerción. Y todo eso pues llevó a la destitución del presidente y asumió el presidente del Congreso como el nuevo presidente de la República, el señor Merino. Desde mi punto de vista y amparado en la Constitución Política del Estado y en la teoría referente a lo que son golpes de Estado, sí, efectivamente, hubo un golpe de Estado porque se presentaron las características que se necesitan para que se configure un golpe de Estado. Ahora, ¿por qué esto es peligroso para nosotros los ciudadanos? Por lo siguiente, porque aparentemente este Congreso tendría las siguientes intenciones. Número 1, alterar el cronograma electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en abril de 2021 no se lleven a cabo las elecciones. Lo más probable es que usen alguna argucia, alguna mañosería legal, digámoslo así, para postergar las elecciones presidenciales este abril de 2021 y pues se queden más tiempo en el cargo. Número 2, colocar y controlar a los miembros del Tribunal Constitucional. Presta atención aquí. El Congreso está aprobando leyes que son aparentemente inconstitucionales. Y cuando el Congreso realiza este tipo de actos inconstitucionales, aprobar leyes inconstitucionales, la entidad que le pone un freno, pues obviamente es el TC, el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quiénes son los encargados de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. Y si el Congreso coloca a los miembros que les favorece a ellos, en ese caso pues van a poder emitir normas que a todas luces son inconstitucionales porque ya no van a tener esa entidad que les ponga un alto.
¿A quién perjudica esto? Pues obviamente a nosotros, los ciudadanos. Número 3. Desean aparentemente manejar el presupuesto nacional. Claro, ahora el Congreso tiene facultades legislativas y también ejecutivas, es decir, que ahora sí tienen potestad sobre el presupuesto nacional. 4. Quieren dejar sin efecto las reformas de educación llevadas a cabo por la SUNEDU. Obviamente, lo primero que estuvo en su agenda pues, fue la reforma educativa y obviamente, o aparentemente, mejor dicho, van a hacerlo para su propio beneficio y para su propia conveniencia. Algo muy importante que tienes que saber es que Manuel Merino, el actual presidente de la República, puede dejar de ser presidente con un voto de 60 congresistas. Quiere decir que si esa cantidad de congresistas deciden removerlo del cargo de presidente del Congreso, automáticamente deja de ser presidente de la República. Esto es muy peligroso, porque si Manuel Merino no cumple con las demandas de lo que los congresistas solicitan, pues fácilmente puede ser removido del cargo y pueden poner a otro que ocupe el cargo de presidente de la República y que sí cumpla más fácilmente con sus demandas. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política del Perú. Esto es lo que ha causado esta remoción, esta destitución del expresidente Martín Vizcarra, una total inestabilidad política como la que te acabo de explicar y por supuesto una vulneración a la democracia y una clara violación a la Constitución Política del Perú. Sin embargo, peruana que estás viendo este video, no podemos quedarnos callados. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta, ya que frente a una vulneración de la democracia, frente a una mala interpretación y una mala aplicación y una violación de la Constitución Política del Perú, tenemos que hacer que nuestra voz se escuche. Por eso, salgamos a marchar de manera pacífica, busquemos la manera de protestar de manera pacífica para que esto no quede impune, porque esto está generando un precedente y más adelante el Congreso que esté a cargo puede usar esto para destituir a un presidente que en ese momento esté ejerciendo ese cargo. No podemos permitir que eso pase. Comparte esta información, difunde este video si es que consideras que lo que acabas de escuchar es lo que está verdaderamente ocurriendo y la verdad. No te quedes con esta información, compártela, difúndela y hagamos que nuestra voz se escuche. Te habló Ronel Rojas.